¿Ya? Hacemos reanimación, tenemos que hacer el tema de asfixia, que es bien complicado, y el más importante que es el respiratorio. Rebobinando un poquitito, habíamos visto todo lo que es la primera parte del algoritmo de reanimación neonatal, lo que es reanimación básica y una parte de la avanzada que es intubación endotraqueal. Entonces, para recordar un poco, acuérdense que el algoritmo de reanimación empieza antes del nacimiento del bebé. ¿Sí? Nosotros estamos viendo qué es lo que vamos a recibir, ¿sí? Haciendo nuestra sesión informativa, cuál es la edad gestacional de nuestro paciente, cuál es la característica del líquido, qué factores de riesgo para reanimación tiene la mamá y qué es lo que vamos a hacer nosotros, cuál va a ser nuestro plan para el manejo del cordón. Una vez que nace nuestro paciente, 3 preguntas. ¿Es bebé a término? ¿Respira o llora? ¿O si tiene buen tono? Si tiene todo eso positivo, apego precoz, ¿sí? Medidas generales de manejo de recién nacido. Pero no respira, no tiene buen tono, no tiene llanto vigoroso, no es a término, pasa a mesa de reanimación. En este caso se hace ligadura precoz del cordón y se pasa a nuestra mesa. Primeros pasos iniciales de reanimación, acuérdense 5. Calor, posición, secado, estimulación, aspirado de secreciones si es necesario. Si no es de rutina, si es necesario. 30 segundos a 1 minuto tengo que evaluar. Mi paciente respira, ¿sí? O está en apnea, o tiene una respiración intercortada, jadea o boquea, ¿sí? O tiene una frecuencia cardíaca menos de 100. No respira o respira con dificultad o tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, mi paciente pasa a ventilación a presión positiva, donde se utiliza presión con el dispositivo o bolsa mascarilla generalmente, o cualquier dispositivo de ventilación a presión positiva. Se le toma la oximetría, ¿sí? Se evalúa lo que es el uso de monitor cardíaco, que aquí ya estamos metiendo oxigenación. Recuerden que esto es esquema ventilo 2-3, ventilo 2-3, 15 a 30 segundos. Evalúo esos 15 a 30 segundos. Y si es que no mejora, ¿qué tenemos que hacer? Maniobras correctivas de reanimación. ¿Ve? El acrónimo Mr. SOPA. ML, mascarilla, secreciones. ¿Ve? Reajusto mascarilla, reposición o vía aérea, perdón. ML, reposición o vía aérea. 5 ventilaciones. SO, aspiro secreciones, abro boquita. ¿Sí? 5 ventilaciones. P, aumento la presión. 5 ventilaciones, no mejora, A, vía aérea alterna, vía aérea avanzada. ¿Okay? Entonces coloco tubo endotraqueal. Después de esto, mi paciente, después de 30 segundos de una buena ventilación con tubo endotraqueal, no mejora la frecuencia cardíaca, o tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, no tiene una frecuencia cardíaca menos de 60, pasamos a lo que son las compresiones torácicas. Y la indicación para compresión de menos de 60 latidos por minuto es ritmo de paro en el recién nacido, ¿ok? Porque recuerden que lo normal con ellos es más de 120, ¿cierto? Entonces, estas indicaciones para la compresión, al menos frecuencia cardíaca de menos de 60, después de al menos 30 segundos de una buena ventilación a presión positiva, con un tubo endotraqueal o máscara laringia bien introducido. Entonces, si así no tiene una buena frecuencia cardíaca, empezamos las compresiones. Estas compresiones cardíacas se deben realizar, vamos a apagar esta luz, ¿no? Mejor. Las
compresiones se realizan en una línea imaginaria que trazamos entre los dos pezones en la parte inferior del esternón. Esta es nuestra área de compresión. Si utilizamos la técnica de 2 dedos con los neonatos, con los lactantes menores en general, ¿sí? Que es los 2 deditos alrededor del tórax del bebé, ¿sí? Y con las 2 pulgares en la zona de compresión se realiza el masaje, ¿ya? ¿Han debido ver alguna vez que hacen con 2 dedos de esta manera? ¿No? Eso ya no se utiliza porque no te da una buena fuerza de compresión, salvo en prematuro extremo, porque el prematuro extremo como que mi mano es muy grande para agarrar, ¿no? Entonces, en ese caso, una manito por debajo, con 2 dedos encima, en el mismo sitio de compresión, pero es cuando el bebé es muy chiquitito, ¿sí? Prematuros muy chiquititos, prematuros extremos. En general se utiliza la técnica de 2 manos. ¿Sí? Esta técnica, ¿dónde vio? Generalmente, acuérdense que aquí está el paciente intubado y empezamos de este lado, ¿sí? La línea, los 2 deditos. Pero esta posición impide que yo pueda tener el espacio suficiente para colocar catéter umbilical. Entonces se opta ahora, en especial en esta guía, te dice cambiar de posición. El que está encargado de vía aérea, que estaba a la cabeza del bebé, ¿no es cierto? Se va a un costado con el tubo y el que está a la cabeza masajea por la parte de la cabeza. Fíjense la posición, por encima. Igual, 2 dedos juntos al lado en el sitio de compresión, tercio inferior del esternón, y se mantienen las compresiones. Esto libera el espacio para que el encargado de la parte umbilical pueda colocar catéter. ¿Ok? Al principio pueden empezar de esta manera, pero lo ideal es colocarse sobre la cabeza del bebé para poder realizar las compresiones. Las compresiones se van a coordinar, ¿sí? Con las ventilaciones. Y aquí estamos hablando de el ritmo, 3 compresiones más una ventilación más o menos cada 3 segundos. El ritmo es 1 y 2 y 3 ventilo, 1, 2 y 3 ventilo, ¿sí? 1, 2 y 3 masaje, ventilo, ¿ok? 1, 2 y 3 ventilo. Esto me da más o menos una frecuencia cardíaca entre 120 a 160 por minuto y una respiratoria de más o menos 40 a 60 por minuto, ¿sí? Pero es con ese ritmo. 1, 2 y 3 ventilo. El que lleva el ritmo es el que está dando el masaje, ¿okay? Y tiene que hacerse siempre en voz alta. Recuerden que esto es trabajo en equipo, ¿sí? Si es que el que está haciendo masaje está contando en su cabeza, ¿en qué momento el que está haciendo ventilación va a poder ventilar? ¿Okay? Recuerden que en neonatología, aún si no tuvieran tubo endotraqueal, el ritmo se mantiene 3-1, ¿sí? No sé si alguno ya ha hecho reanimación en adultos. En adultos hacen, cuando es un solo reanimador, hacen 15 ventilaciones, o sea, 30 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si ese es el ciclo en adulto. En niño chiquito es 32 si es un solo reanimador, 15-2 si son 2 reanimadores. Pero cuando ya tienen tubo, cuando ya tienen vía aérea avanzada, ya el ritmo viene por separado. O sea, cuentan cardíacas y hacen las ventilaciones por separado. Pero en neono, siempre el ritmo 3-1. 3 compresiones, una ventilación. Ya sea bolsa mascarilla, ya sea bolsa tubo endotraqueal. ¿Ok? 30, 3-2. 3 compresiones, una ventilación cada 2 segundos. ¿Se acuerdan que decíamos que sí o sí yo, cuando estoy empezando a dar ventilación a presión positiva, ya tengo que conectar mi oxímetro? Porque con el oxímetro vamos a ver qué cantidad de oxígeno le vamos a dar a este paciente. Sin embargo, si nuestro paciente requiere tubo y masaje, el AFIO se va sí o sí a 100. FIO 100, 10 litros de oxígeno, y necesitamos colocar monitor electrocardiográfico, idealmente. ¿Sí? Esta edición te sugiere el uso del monitor. El detalle con el monitor, si ustedes se acuerdan, en los adultos se coloca en el pechito, ¿lo ven? Pero ¿y dónde voy a colocar en el bebé si aquí estoy masajeando? ¿Sí? Entonces tengo que colocar, no sé muy bien la imagen, pero se puede colocar brazo, pierna, el monitor de 3 terminales, ¿sí? El electrocardiográfico, para poder ver ritmos. Porque lastimosamente el oxímetro, si el bebé no está ventilado, o sea, no está bien perfundido, no está con buena ventilación, no les va a marcar la oxigenación ni la frecuencia cardíaca, porque no hay que pueda controlar. Entonces, por eso es ideal cuando colocar el monitor. Ahora, si no tienen el monitor y no les está marcando los electrodos, por un modo, cada cambio de ciclo, escuchamos corazón. Sí, pero no siempre va a ser lo ideal. Idealmente siempre
monitor cardíaco. Los ciclos de neonatología es 1 minuto, 60 segundos. Entonces hago 60 segundos de masaje, termino y controlo la frecuencia cardíaca. Si persiste con frecuencia cardíaca menos de 60, seguimos con otro ciclo de masaje. ¿Sí? De nuevo, comparando un poquito con lo que es reanimación en adultos es 2 minutos de ciclo. ¿Okay? Hacemos masaje, 2 minutos se controla el ritmo. ¿Sí? Y luego se reinicia masaje. Acá es 1 minuto, ¿sí? 60 segundos, por eso tiene que haber una persona encargada de los tiempos, de ver cuánto estamos dando masaje para poder suspender, controlar ritmos, ya sea en el monitor, ya sea por auscultación cardíaca. ¿Okay? Mi paciente persiste con frecuencia cardíaca menos de 60, la indicación es colocar medicación, adrenalina. ¿Y por dónde vamos a colocar la adrenalina? Por el catéter umbilical, ¿okay? Que esa es la mejor vía, la más rápida en neonatología de colocar medicamentos. Esta adrenalina, la indicación de la adrenalina es una frecuencia cardíaca menos de 60, luego de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva buena con tubo endotraqueal, más otros 60 segundos de compresiones coordinadas con oxígeno al 100%. Entonces, miren, 1 minuto, un ciclo, yo ya tengo que tener el catéter umbilical colocado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto tiempo había pasado desde que nuestro bebé necesitó reanimación? Nace, lo sacamos de la vía, 1 minuto máximo, 1 minuto, maniobras iniciales. ¿Ven? 30 segundos máximo y estamos con la ventilación a presión positiva. Ustedes cuentan, Mr. Sopa, 30 segundos aproximadamente cada uno de los pasos, es 2 minutos y un poquito. ¿Ven? Más o menos. 2 minutos ya son 3 minutos y medio. ¿Sí? 3 minutos y medio más 1 minuto de masaje, ya son 4 minutos. A los 4 minutos y medio, 5 minutos de que nació ese bebé, ya tiene que estar con catéter umbilical. Todo es rápido, con pasos, paso por paso, hay que ir cumpliendo el algoritmo. ¿Okay? Entonces, si yo estoy dando masaje, estoy empezando a dar masaje, pues la persona encargada de colocar el catéter tiene que colocar el catéter, porque tiene 1 minuto, un ciclo de reanimación para ya colocar ese catéter. Porque terminando de colocar ese ciclo, voy a necesitar adrenalina si mi paciente no ha recuperado la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, para la colocación del catéter, este catéter umbilical es un catéter de emergencia, no es el catéter umbilical que se coloca en las terapias. Si se coloca de forma rápida, no llega la punta de catéter hasta lo que se ven acá, que es la posición de los catéteres umbilicales, sino que se queda por debajo del niño umbilical. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la indicación entonces de este catéter de emergencia? Reanimación neonatal, porque es por aquí que vamos a administrar líquidos y vamos a administrar medicamentos. Y como ya les había dicho, es la vía más rápida que tenemos de acceso a la vía endovenosa del bebé, porque el ombligo está ahí y la vena umbilical es enorme. ¿Sí? Si tienen una enfermera demasiado capa como para colocarme en una vía periférica, en un recién nacido en menos de 1 minuto, bienvenida a la periférica. Pero es más difícil. ¿Sí? Por eso se prefiere siempre el catéter umbilical para reanimación neonatal. ¿Puedo colocar adrenalina por tubo? Sí, se puede colocar. ¿Sí? Pero no tiene una absorción correcta, o sea, no es errática la absorción. Entonces, preferiblemente, catéter. Los catéteres umbilicales, estos son los de verdad, ¿sí? Que se denominan Certofix. Pueden ser de un solo lumen, ¿sí? Donde tienen solamente un ingreso. Pueden ser de 2 lúmenes, donde generalmente se pone vía y se pone medicamentos, o de 3 lúmenes, ¿no? Con vía, medicamentos y vasoactivos. Estos generalmente los utilizamos más en terapias intensivas, en miras a terapia intensiva. Normalmente, quiero pensar que la mayoría de los centros, pero no es así, tenemos el catéter de un solo lumen. Sin embargo, en muchos primeros y segundos niveles, y por si acaso hay catéteres umbilicales. Son súper caros, aparte cada uno de esos cuesta $40. ¿Sí? Entonces, no los compran, no los tienen. La opción es utilizar la sonda nasogástrica 4. No es lo ideal, pero es lo que tenemos. ¿Sí? Siempre dejando un buen trechito de ombligo para que cuando lo traslademos al paciente a terapia intensiva, porque aquí ya está reanimado, ojo, entonces tiene que entrar a cuidados por reanimación, y ya en la terapia le van a colocar su catéter de verdad. Y esto será solo para ayudarnos a la administración de medicamentos. ¿Sí? Vamos a darle una mirada a lo que es la colocación del catéter.
Primero, necesito siempre hacer centisepsia. Recuerden que esta es una vía central y necesito hacer un buen aseo del cordón. Se realiza la permeabilización del catéter con solución fisiológica del que utilicemos, sea el Certofix o la sonda nasogástrica 4. Se hace una ligadura en la base del cordón, puede ser con cinta o con seda del cero, la gruesita, por favor. Este nudo en la base hace que no sangre cuando desclampiemos el cordón, ¿sí? Alguna vez, si todavía hay un poquito de sangrado, se puede apretar por debajo, en la parte de abajo del ombliguito, por debajo del cordón, porque ahí ya está la vena umbilical. Se puede hacer un poquito de presión y eso evita que salga demasiada sangre. Una vez que ya está ligado, se corta el cordón. Siempre dejen un poquito más, en especial si es catéter de emergencia, porque de nuevo les digo, va a llegar a terapia intensiva y le van a colocar un buen catéter, un catéter central bien colocado. Entonces, en ese caso van a necesitar más muñón para poder anudar ese catéter. Entonces, déjenle unos 2 centímetros extra, un poquito más tal vez, que tengan dónde colocar los neonatólogos. Entonces, se hace el corte del catéter y se tiene que identificar la vena umbilical, ¿sí? Recuerden que el cordón umbilical tiene 2 arterias, que es generalmente cuando la cortamos se contraen y se levantan, si se suben por encima del corte. Y la vena es esta que está practicada, que se abre muy fácilmente al momento de identificar y colocar. Vamos a ver un video de colocación de catéter. Una vez que he identificado la vena, aquí está, se ve, vamos a aquí se ve, fíjense, aquí están las 2 arterias y la vena. Se abre con las pinzas, el equipo de ofaloclisis es bien delgadito, son generalmente pinzas mosquito y las pinzas Atsu, delgadas, para poder identificar, y se coloca el catéter. La idea del catéter umbilical, de nuevo, es de emergencia, así que no va a entrar hasta lo que es hígado o cava inferior, sino que se queda 2 centímetros por debajo del muñón umbilical. Entonces voy a calcular más o menos 2 centímetros más lo que yo tengo de ombliguito, ¿sí? de cordón, entonces serán 4 aproximadamente, y eso está ahí donde ingresa nuestra sonda. A veces ingresamos hasta que tenga retorno de sangre, de ahí estoy en medio, ¿sí? Y ya vamos a tener retorno. Este catéter umbilical se va a conectar generalmente a una llave de 3 vías, ¿sí? Y esta llave de 3 vías va a ir una de las vías a una jeringa con solución fisiológica y el otro espacio va a ser para que conectemos la jeringa con adrenalina, ¿sí? Porque se coloca, la aplicación es adrenalina y en ese momento estamos empujando con 2 de fisiológica. Entonces tiene que estar ya armado nuestro equipo y permeabilizado obviamente con solución fisiológica. Una vez que ya tengo retorno, entonces, ¿qué voy a hacer? Administrar la medicación. Porque ¿cuál es la idea de ese catéter? Colocar adrenalina lo más rápido posible. Así que tengo catéter, tengo retorno, ya tenemos vía adrenalina. Y se coloca la adrenalina, se le pasa el bolito de solución fisiológica, 5 ml generalmente, 2 a 5 ml para empujar esa adrenalina, y ahí con calma se fija catéter. ¿Sí? Porque recuerden que todo esto lo estamos haciendo mientras 2 personas siguen reanimando. ¿Sí? Tienen un enano de este tamaño, aquí están reanimando, aquí están colocando catéter. ¿Ok? Recuerden que tenemos 1 minuto. El primer ciclo de reanimación, máximo el segundo, para tener vía colocada, vía permeable. Otra opción para colocar adrenalina cuando en especial son chicos más grandes, ya no tenemos ombliguito, porque recuerden que el ombligo empieza a colapsar y se seca y se cae entre los 4 y los 7 días. Y en niños un poquito más grandes podemos utilizar la vía intraósea. Y ya está aprobada la intraósea para neonatos. Esta intraósea no es lo más común que utilicemos en el recién nacido. Les digo, en niños más grandes que ya no tengamos acceso umbilical, se opta por la vía intraósea. Y no se puede la periférica, obvio, aquí ya sería la primera opción, la periférica. Entonces la intraósea se coloca en la parte proximal de la tibia, cara inferior, en la parte planita. Idealmente se tendría que utilizar trocales de intraósea. Tercer mundo no tenemos en la mayoría de nuestros hospitales. Generalmente utilizamos las agujas, las losadas, las 18, las gruesas, ¿sí? Y se ingresa a lo que es la tibia, ¿ok?
Se las pondré fácil. Nosotros practicamos con huesos de pollo, yemitas de pollo para colocar intraóseas, porque es así, se hace la fuerza y entra, suena. Ingresas a cavidad intraósea. Podemos colocar vía, podemos colocar medicamentos por ahí. Y se utiliza en niños más grandes, se utiliza para deshidratación. Les digo, salva vidas, chicos, que no se puede colocar en 2 minutos, 3 minutos, no se puede poner una vía periférica intraósea para pasar carga de líquidos. ¿Ok? Pero sí, ya se puede utilizar. Les digo, más fácil, lo umbilical. Tenemos umbilical, lo umbilical. Ok. Entonces estamos con, ya tenemos vía, vamos a administrar la medicación. El detalle con la adrenalina es de que para reanimación neonatal y pediátrica en general utilizamos una dilución de adrenalina 1 en 10.000, que significa que esta adrenalina tiene una concentración de 0.01 miligramos, 0.1 ml. ¿Ya? La ampolla es una dilución 1 en 1000. Y acá hay 1 gramo, 1 ml. Entonces, para conseguir la dilución en 10.000, tengo que diluir esa ampolla. ¿Sí? La ampolla se aumenta 9 ml de agua destilada o solución fisiológica, ¿sí? Idealmente agua destilada, y esa preparación de la adrenalina diluida es la dilución 1 en 10.000. ¿Okay? De esa adrenalina preparada es donde sacamos la solución para la administración, la adrenalina para administración. Sí, como ya les dije, intravenosa preferiblemente siempre. La opción endotraqueal solamente es cuando no tengamos acceso intraóseo umbilical o, digo, endovenoso umbilical o intraóseo. En caso de que ya, urgencia, necesito adrenalina, no hemos podido poner vía, no se puede colocar la ósea, pues no, endotraqueal. Esta adrenalina, ¿sí?, se utiliza de forma, o sea, a una dosis de 0.2 ml por kilo, ¿sí?, de dilución 1 en 10.000, que es lo mismo que 0.02 miligramos por kilo, ¿ya? En esta edición del manual de reanimación ya se utiliza 0.2 ml directamente, porque la dosis te dice de 0.1 a 0.3, o sea, tengo ese espacio de dosis para poder manejar. Pero con 0.2 es un poquito más fácil. Entonces, una vez que yo ya tengo la vía umbilical colocada, si mi paciente tiene más o menos 3 kilos, que es como nacen los chicos a término aproximadamente, entonces nos tocaría colocar 0.6 ml de adrenalina 1 en 10.000. ¿Ok? Entonces ya tengo la vía, muy probablemente el reanimador líder ya salió de la reanimación. ¿Okay? Ya puso tubo, ya ventiló, delega a otra persona la ventilación del paciente y el reanimador líder está afuera. O está colocando la vía umbilical, que no es lo ideal, a otra persona encargada, o se encuentra como una persona extra controlando la reanimación, calculando dosis, viendo cómo está los monitores, viendo ciclos, revisando tiempos. Ese es el trabajo del reanimador líder. Entonces, el líder es el que tiene que dar dosis de medicamentos. ¿Sí? La adrenalina se coloca generalmente cada 3 a 5 minutos, lo que implica que termina primer ciclo, el paciente no está respondiendo, frecuencias cardíacas menos de 60, se coloca primera adrenalina y persiste la reanimación. ¿Okay? Después de eso, si cada ciclo es 1 minuto, entonces son más o menos entre 3 a 5 ciclos de reanimación, 60 segundos de compresiones, ventilaciones, 3-1, que se vuelve a evaluar uso de adrenalina. ¿Ok? Entonces, más o menos cada 3 a 5 minutos se coloca estas dosis. Recuerden que el catéter ya está colocado. Este es nuestro catéter de emergencia. Posiblemente después de la adrenalina ya la vamos a fijar. Tiene que estar todavía conectada a la jeringa con solución fisiológica, ¿ok? Salvo que requiera pasar cargas. Como vamos a ver enseguida, se puede conectar al fisiológico, se llama la guía. Este video es más o menos para que tengan una idea de cómo se coloca el catéter umbilical. Ya no es de catéter de emergencia, es de un catéter fijo, o sea, ya es uno de edad. Pero la idea es más o menos la misma. Y la de aplicación del medicamento, de la catéter. ¿Sí? Fíjense, está ahora clampeado nuestro catéter.
requisito. Les comenté, algunos hospitales en vez de usar CLAP utilizan estas gotas circulares. ¿No? Este es un prematuro, es un paciente bien chiquitito. Fíjense, ahorita no están reanimando, solamente están colocando el catéter. ¿Okay? Se identifica arteria vena. Siempre tiene que identificar la vena umbilical. Se amplía un poco, una vez que identifican, amplían. Ahí está. Arteria vena. Y recuerden que aquí ya está permeabilizado el catéter, ya está listo para su uso. ¿Ven? Ahí está. Siempre tienen paredes bien delgaditas, es como una, o sea, se aplana como si fuera una carita, ¿no? Se aplana y el cordón se va enroscando mientras va saliendo del bebé. Entonces, si ustedes lo desenroscan, generalmente la vena umbilical es hacia los pies del bebé. Y por eso les digo, parece una carita. Cuando estén con bebés se van a dar cuenta. ¿Ok? Ahí está, ya han identificado la vena y van a colocar el catéter umbilical. El inserto fix, el catéter ya viene numerado. ¿Okay? La sonda nasogástrica, lastimosamente no, en especial la punta, entonces más o menos hay que calcular hasta dónde colocar. Pero ya el numerado ya viene con numerado. La calma del mundo. Este no es para reanimación. Se coloca catéter, muchas veces cuando ya estamos en vena, hay retorno. No tienes retorno, pues jalas un poquito con la jeringa que está colocada. Pero recuerden que está conectado a su llave de 3 vías. Con la llave de 3 vías. Ahí está, retornito. La jeringa, el retorno. Y una vez que tiene el retorno, se fija. Lo recuerdo muchas veces, primero tengo vía, coloco adrenalina y con calma fijo catéter. Con calmita, después de que ya está con adrenalina, eso era lo importante, siguen reanimando. Entonces de ahí ya voy a ir fijando con mucho mayor cuidado. ¿Ok? Se va a fijar, generalmente utilizamos seda del 1, no las sedas muy delgadas, un 0, porque al ser la gelatina de Wharton muy lábil, la seda muy delgada corre y se sale, es un trato. En especial en prematuros, realmente gelatina. Entonces se hace un nudito, fíjense, en la base del cordón se hace un nudito. Nudo y luego se va a ir anudando alrededor del catéter. Hasta eso yo creo que ya están en 2 segundos y el tercer ciclo de reanimación. Pero ya administraron la primera adrenalina. Recuerden que las adrenalinas, a ver, más o menos vamos a administrar 3 a 4 dosis, ¿no? La reanimación, y como vamos a ver enseguida, generalmente dura 20 minutos desde que empezamos el masaje, ¿sí? Lo que implica 25 minutos aproximadamente desde que el paciente ha nacido. Entonces va a colocar, ahí está alrededor, se envuelve el hilo alrededor del catéter y se van haciendo diferentes medidas, realmente 3. Hay que apretar mucho porque como están delgaditos se hace mucha presión y puede cerrar el lumen del catéter. Tiene que estar anudado, no se tiene que mover, pero tampoco bloquear la luz del catéter. Entonces esa es la idea de la fijación del catéter umbilical.
en cuenta algunas situaciones especiales con reanimación neonatal. Primero, si estoy ante la sospecha de que mi paciente tenga shock hipovolémico, o sea, que haya sido una sangrado placentario, una ruptura de pasa previa, placenta, desprendimiento de placenta no inserta y bla, bla, bla. O sea, yo tengo sospecha de shock, pues debo pasar bolos con solución fisiológica. Generalmente este bolo se da de 10 ml por kilo solución fisiológica y más o menos cada 5 a 10 minutos. Entonces, si mi paciente pesa 3 kilos, el ejemplo que hemos hecho hace un rato, voy a utilizar 30 ml de bolo. Y lentito. Por eso es de que utilizamos las jeringas de 20 conectadas de 10 o de 20, porque con eso se va cargando el fisiológico y se va colocando por el catéter. Si el paciente ha nacido con meconio, recuerden que aquí tenemos que evaluar si el paciente es vigoroso o no vigoroso. Si está vigoroso, si está llorando, nada, medidas normales, ¿sí? Pero si no es vigoroso, aspiro lo poco que pueda y mantengo mi reanimación, ¿sí? Mantengo todo lo que es reanimación. Si el paciente es prematuro, acuérdense que lo único que va a variar va a ser la colocación de calor, dependiendo de si es menos de 32 semanas, las bolsas, los colchones térmicos me van a servir para mantener el calor del paciente, y que la reanimación, la ventilación a presión positiva no va a empezar con filo 21, sino que vamos a ir con filo 21 a 30, aumentamos un poquito más la oxigenación. También tenemos que tener en cuenta que si tengo bloqueo de vía aérea, ¿sí? El recién nacido es respirador nasal exclusivo. ¿Dónde está mi hoja? Ya, pues hasta ahí pues. Nosotros no hemos puesto. ¡Ah, qué penita! Yo he contado 18 personas. Yo sé, pues ya, lo voy a anotar. Mira, 4.500 gentes, 18 he contado. Ya, estábamos en bloqueo de vía aérea. El recién nacido es respirador nasal. Entonces, si voy a tener cualquier malformación en la cara, voy a tener atresia de Coanas, ¿sí? De la parte posterior de la nariz, vamos a necesitar orientar nuestra reanimación a ese tipo de paciente. ¿Sí? Por ejemplo, con atresia de Coanas colocamos un tubo por la boca, una cánula nasal para que puedan respirar. Chicos con malformaciones bucales, igual se coloca un tubo pero por la nariz para que no pueda dar la vía ventilatoria. ¿Okay? No es lo más común, pero ellos pueden presentar dificultades para la reanimación. Lo mismo pasa con alteraciones tanto en la función pulmonar como alteraciones circulatorias. Recuerden que este algoritmo de reanimación está orientado al recién nacido que está al momento del trabajo de parto, o sea, hay depresión en el trabajo de parto y son chicos sanos. Y se considera que son chicos sanos con corazones normales. Por eso se da prioridad a la ventilación. Pero eso no está exento de que estos bebés nazcan o con alguna malformación congénita como una hernia diafragmática o una cardiopatía congénita que va a hacer que nuestra reanimación sea mucho más tempestuosa, sea más difícil de reanimar y muy probablemente, chicos, nos cueste más sacarlo de la apnea o del paro. Entonces, si nos cuesta mucho, el paciente no está respondiendo a las maniobras que se realizan, tengo que pensar, no será un neumotórax, no será una hipoplasia pulmonar, una hernia diafragmática, no será un cardiópata congénito que hace que este paciente, ahí está hernia, por ejemplo, aquí está, con sus tripas en el pulmón, ¿ok? Todas estas malformaciones van a impedir que yo pueda hacer una buena adaptación a la vida extrauterina y por ende nos va a costar más sacarlos de estos chicos, ¿sí? Si está tardando mucho la reanimación, pensemos en otras alteraciones, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. El problema va a ser, ¿qué pasa cuando no responde? ¿Hasta cuándo es ético reanimar a estos chicos? Porque nos pondremos en situación. Es un bebé que acaba de nacer, con suerte va a tener entre 40 y 60 años de vida por delante. Y si nosotros no protegemos ese cerebro, ¿cuál va a ser la calidad de vida que le vamos a dar después? ¿Okay? Porque acuérdense que con 3 minutos de hipoxia, el cerebro ya tiene lesiones. Ya tiene lesiones. Que pueden ser leves, igual ya tiene lesiones. Con 10 minutos ya se considera pronóstico de alta mortalidad. Hipoxia. Entonces,
Puede que ustedes reanimen hasta media hora, pueden reanimar 40 minutos, puede que salga su paciente, puede que responda, puede que empiece con frecuencia cardíaca, pero la calidad del cerebro tóxico que van a tener, y ahora vamos a ver todo lo que es asfixia neonatal, van a ver qué bonito que es un chico asfixiado. Entonces, lo que se considera es 20 minutos de reanimación en ausencia de frecuencia cardíaca, pese a todas las maniobras de usted. Sí, obviamente eso va a depender un poco del contexto, de la decisión del equipo de reanimadores, pero con 20 minutos ya es razonable, ¿sí? Porque las secuelas que va a dejar esa reanimación después de esos 20 minutos van a ser mucho peores, ¿sí? Si sale ese paciente. Hablamos de, como habíamos dicho, hasta los 5 minutos más o menos estamos masajeando. ¿Ven? De ahí 20 minutos, que son más o menos 4 dosis de adrenalina a los cada 5 minutos, ¿no es cierto? Hasta ahí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pero para tomar la decisión de levantar las manos, ¿por qué tenemos que ver antes? Un buen algoritmo, una buena reanimación, ordenar, siguiendo todos los pasos, con el equipo atento, no perdiendo tiempo, porque si se han fijado acá el tiempo es primordial, es importante que se haga todo rápido, ordenado y de forma correcta. Por eso el equipo de reanimadores tiene que saber lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si no hacemos esa organización del equipo de reanimación, a la hora de la hora estamos chavos, van a saber quién va a hacer la ventilación, quién va a tomar tiempos, quién va a tomar la frecuencia respiratoria. Vieron que al momento de reanimar, cuando no saben lo que tienen que hacer, no saben cómo tomar una frecuencia cardíaca. No saben que tenemos que poner oxímetro, no saben cuánto tenemos que subir el oxígeno, no saben cómo reanimar, cómo contar, o sea, cómo hacer masaje, ese es el detalle. ¿Okay? Recuerden que la reanimación no es solamente dar masaje. Sí, estamos aquí, el algoritmo de reanimación neonatal empieza desde antes que nazca el bebé. Métanse en la cabeza estos puntos clave. Primero, como ya había mencionado varias veces, todo parto se puede complicar, aún el parto sin factores de riesgo. Por eso es que tenemos que estar preparados y con todo el material listo para reanimar a un paciente. Obviamente, si identifico factores de riesgo, ¿sí? Para poder, voy a tener que organizar mi equipo de reanimadores, voy a tener que organizar todo mi equipamiento y saber qué es lo que tengo que hacer. Porque la probabilidad de que ese niño requiera reanimación es mucho mayor en presencia de factores de riesgo. El número de reanimadores también depende de esta identificación de factores de riesgo. La ventilación a presión positiva es el paso más importante para el inicio de la respiración espontánea. Entonces, tengo que dar prioridad a la ventilación en el neonato. La frecuencia cardíaca es el indicador más fidedigno de la efectividad de la ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca no sube, significa que no estoy dando una buena ventilación. Por eso están los pasos correctivos de reanimación, de ventilación, no el Mr. Sol. Y que tiene que ser con subida de frecuencia cardíaca y movimiento torácico. Idealmente se tiene que intubar al paciente antes de iniciar compresiones torácicas. Entonces, el paciente tiene que estar entubado o con vía avanzada, ya sea tubo o máscara laringea, antes de comprimir. Si no se pudiera por X motivo, ya estoy empezando con masajes, bolsa, mascarilla, pero debo lograr la intubación lo más rápido posible. La forma más rápida de administración de medicamentos siempre va a ser la vía umbilical de emergencia. Eso es lo más rápido, lo más fácil de colocar. ¿Han visto? No es difícil, es día, colocamos adrenalina, fijo, con calmita. Y va a ser lo más efectivo al momento de colocar. Y recuerden que se va a considerar prudente 20 minutos de reanimación sin respuesta. Si después de eso no hay respuesta, se puede suspender la reanimación. ¿Ok? Vamos a ver este otro video, que es precisamente de todo lo que es el ciclo completo de reanimación neonatal. Está basado en la séptima edición, por si acaso, o sea, sí hay algunas cosas que va a variar junto con la octava edición de reanimación, pero son cosas muy pequeñas. ¿Sí? Y como es muñeco... Durante la adaptación, se debe calentar y mantener la temperatura del bebé. Colocar gorro para disminuir la pérdida de calor. Posicionar la vía aérea para permitir el adecuado paso del aire. Despejar las secreciones y secar y estimular al neonato.
Posteriormente se verifica la frecuencia cardíaca en tórax y cordón umbilical y se monitoriza al recién nacido. La frecuencia cardíaca se toma en 6 segundos y se multiplica por 10. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto o hay apnea o boqueo, se debe iniciar ventilación por presión positiva. La ventilación positiva se inicia con una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Después de una adecuada máscara facial, se realiza un adecuado sello hermético y se verbaliza ventila 2-3, ventila 2-3. Posterior a esto se verifica una adecuada ventilación efectiva realizando una auscultación en campos pulmonares. Si esta persiste por debajo de 100 latidos por minuto, se debe verificar la calidad de las ventilaciones por medio de la mnemotecnia Mr. Sofa. M de máscara, en la cual verificamos un adecuado sello hermético. R de reposicionamiento de la vía aérea. S de succión de boca y luego nariz. O de boca abierta, en la cual podemos colocar una cánula de Goethe. P de presión, en la cual verificamos que se esté dando una presión de inspiración adecuada durante la compresión de la bolsa. Y A de considerar alternar a otra vía aérea. Luego de esto, volvemos a verificar si la ventilación es efectiva. Si después de 15 a 30 segundos no se logra elevar la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, se debe realizar intubación orotraqueal. Antes se sugiere paso de sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración. La profundidad de inserción de la sonda se toma midiendo la distancia entre el borde externo de la nariz, el pabellón auricular y un punto medio entre el ombligo y la apófisis hipoides. Luego se procede a realizar la intubación orotraqueal, que la debe realizar la persona más experimentada del equipo de reanimación. Debe tomar máximo 30 segundos. Se utiliza una hoja del laringoscopio 0 para prematuro y 1 para niño a término. La profundidad es igual al peso del neonato más 6. ¿O se acuerdan la distancia trago-nariz? ¿Ves? Trago-nariz más 1. La distancia de inserción de tubo. No siempre los pesamos. ¿Sí? Si tienen la tabla de profundidad, también con eso se puede enviar. Posterior a la intubación, se comprueba una adecuada ventilación. Se verifica fluidos pulmonares presentes bilaterales, iniciando por el ápice izquierdo, ápice derecho, vasos pulmonares y epigástricos. Se verifica columna de aire, movimientos respiratorios simétricos, capnografía si es disponible, y también se puede realizar el Doppler, en el cual vemos desplazamiento del tubo, si hay obstrucción, si hay neumotórax o si hay alguna falla en el equipo. A 30 segundos después se verifica la frecuencia cardíaca. Si esta es menor a 60 latidos por minuto, se debe iniciar compresiones cardiotorácicas a una frecuencia de 90 compresiones por minuto en el tercio inferior del esternón y una profundidad de 1/3 del diámetro AP del tórax, dejando expandir y minimizando las interrupciones. Y la FIO2 se aumenta al 100%. Estas se verbalizan. Y 1, y 2, y 3 ventila, y 1, y 2, y 3 ventila, y 1, y 2, y 3 ventila. En esta posición no podemos tener acceso a la vía umbilical. Y por eso lo ideal es al reanimador hacia la cabeza, el de vía aérea. Luego de 1 minuto de compresiones efectivas, se verifica la frecuencia cardíaca. Si continúa menor a 60 latidos por minuto, se decide el paso de un catéter umbilical por vena umbilical para la posterior administración de adrenalina a una dosis de
0.1 mililitros por kilogramo, seguido por un bolo de 5 cc de solución salina. Recuerden que el último algoritmo te dice 0,2, o sea, la dosis es de 0,1 a 0,3. En la anterior edición te decía empezar con 0,1 y ir subiendo de forma paulatina, pero ahora es directamente 0,2, desde la primera dosis. En los ml de adrenalina, 1 en 10.000. Ojo, siempre tiene que estar preparada esa adrenalina. ¿Ok? Durante no he subido todavía, ahora se los voy a subir. El manual completo de la animación, que son como 400 hojas. Y les voy a dejar un resumen de 10 hojitas, hecho con mucho amor para ustedes, para que puedan estudiar, con los puntos básicos, ¿sí? Obviamente, denle una mirada al libro, porque hay unos códigos QR que les deja ver videos, precisamente para esto de las secuencias de reanimación. Va a haber cosas que no están en el resumen, pero que sí están mejor explicadas en lo que es el manual completo, ¿sí? Dudas, preguntas, nada, respiren. Tenemos 2 temas más, muchachos. ¡Sí! Hoy terminamos neuro. Asfixia es bien cortito, ahora van a ver por qué necesito que aprendan a reanimar. Y dificultad respiratoria. Con eso, su examen, pueblo. Ahora van a ver por qué necesito que aprendan a reanimar. ¿Okay? Porque la consecuencia de no tener una buena reanimación neonatal es esto, asfixia. Se va a considerar asfixia perinatal a cualquier agresión producida en el feto o en el recién nacido, esto causada por la hipoxia, por la falta de oxígeno, ¿sí? O falta de perfusión tisular adecuada. Está caracterizada por depresión respiratoria, ya sea esta por cianosis, palidez, y se va a traducir en un recién nacido hipotónico con acidosis metabólica, ¿sí? Todos esos procesos de adaptación del bebé a la vida extrauterina van a ser truncados, y alguien no aprendió todo el capítulo anterior de reanimación, lo dejó asfixiado al pobre. ¿Okay? Entonces, allí es donde encontramos los datos de asfixia. Vamos a tener 2 tipos de antecedentes para pensar en que este chico puede salir asfixiado. ¿Sí? Primero, los perinatales, lo que se llamaba antes el sufrimiento fetal, que ahora le han cambiado de nombre, ahora se llama pérdida del bienestar fetal. ¿Okay? El ginecólogo dice sufrimiento, todavía no está actualizado, porque se ha cambiado la pérdida del bienestar fetal los últimos 4 años, 3 años más o menos. Así que espero que los ginecólogos ya les digan pérdida del bienestar fetal. ¿Okay? Que esto está... o sea, se evidencia con ya sea registro cardiotocográfico, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o el pH fetal. Y también hay que identificar los episodios hipocicosentinelas, ¿sí? Alteraciones relacionadas con, esto les decía, los DIPS, clínica de desprendimiento prematuro de placenta no inserta, por ejemplo, o chicos con el retraso de crecimiento uterino, que eso está relacionado a asfixia. Cualquier antecedente de estado fetal no tranquilizador, o sea, riesgo de pérdida de bienestar fetal, se va a traducir en acidosis, en puntuación de Apgar bajo, ¿sí? Y esta acidosis ya sea en un pH bajo o en un déficit de gases alto. ¿Sí? Lastimosamente no siempre tomamos, salvo en terceros niveles, no se toma gasometría de cordón, que eso sería lo ideal. Nace un bebé asfixiado, se debería tomar gasometría de cordón, porque van a darse cuenta que eso me sirve para diagnóstico de asfixia. Sí, pero sí utilizamos la puntuación de Apgar, que era esta adaptación, o sea, estos datos de adaptación a la vida. Entonces vamos a clasificar en 4 conceptos, en 4 tipos de asfixia.
Primero, la depresión neonatal, de que hablamos del antecedente de pérdida de bienestar fetal, un Apgar menos de 6 al minuto, pero que a los 5 minutos ya es igual o mayor a 7. Este paciente está bien, generalmente no tiene signos de alteración metabólica, pero ha necesitado reanimación, pues, posiblemente, porque un Apgar 6, ¿qué significa? Que ha estado hipotónico, que no ha estado respirando bien, ¿no? Y como hemos visto hace un momento, estos chicos pasan a mesa de reanimación. ¿Sí? Un Apgar 6 implica que al minuto, después de las maniobras iniciales de reanimación, ¿sí? Porque ese es el primer minuto de vida, todavía ha persistido o con frecuencias bajas o hipotónico o con un débil esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Probablemente haya requerido ventilación. Pero a los 5 minutos recuperó y estamos bien. ¿Okay? Por eso recuerden Apgar al minuto y a los 5 minutos. El asfixiado leve, ya vamos a tener alteración en el Apgar. Un Apgar menor a 3 al minuto, o sea, nació prácticamente, pero a los 5 minutos todavía persiste menor a 7. ¿Sí? Acá ya un pH de arteria umbilical, o sea, de sangre umbilical, me va a dar valores bajos. Y ausencia de síntomas neurológicos. Todavía el asfixiado leve no tiene síntomas neurológicos. Ya a partir del moderado ya vamos a encontrar signos neurológicos. Aquí el concepto nos da un Apgar entre 3 y 5 a los 5 minutos. Nació con Apgar menos de 3, probablemente 0 o 3, y a los 5 minutos persiste con Apgar entre 3 a 5. Ya estamos con aumento de la acidosis en pH umbilical, y la asfixia grave ya va a ser un Apgar menos de 3 a los 5 minutos. Esto implica 5 minutos que hemos dicho, masaje, ¿no ven? Aquí el chico estaba mal, probablemente ahorita estaremos masajeando. Y este enano con 5 minutos, de 5 minutos ya estamos masajeando, ya es asfixia grave. Y muy probablemente ya tengamos manifestaciones a nivel cerebral, neurológicas de asfixia. ¿Cuándo se van a asfixiar los chicos? ¿Okay? El 70% de las asfixias se producen en el momento de trabajo de parto. Por eso se habla de asfixia perinatal, no neonatal. Es perinatal, porque la vamos a tener lesiones antes del parto, que son pocas, el 20%, un claro ejemplo el desprendimiento de placenta no inserta, o un prolapso de cordón, o una circular de cordón aguda. Sí, eso va a ser periparto. Pero en el trabajo de parto ahí están múltiples compresiones, oligoamio, trabajo de parto prolongado, discocias de presentación, todo lo que implique que este bebé no va a poder nacer rápido, no va a poder nacer correctamente o no va a poder respirar, no va a poder tener ese primer ciclo de respiración. El otro tanto, ese 10% restante, sí es del periodo neonatal, pero aquí ya hablamos de o asfixia por aplastamiento, sofocación, se atragantan a veces con la leche, ahí está el síndrome de muerte súbita del lactante, pero ya es mínimo. Y el grueso es periparto. Y fíjense que periparto, o sea, antes y durante el parto, podemos tener estas interrupciones agudas rápidas, como el prolapso de cordón o el desprendimiento de placenta no inserta, que no van a tener cambios adaptativos, o los que son asfixias graduales. Ahí está la hipertensión materna, el retraso del crecimiento intrauterino, la insuficiencia placentaria que se ve en estos chicos, los postérminos, por ejemplo, que ya tienen falla de placenta, se calcifica su placenta, ya no oxigena y pueden tener hipoxia. Entonces, acá sí vamos a tener cambios adaptativos generalmente. Sí, lastimosamente, todo lo relacionado con asfixia, con hipoxia, va a determinar una vasoconstricción y con aumento de la resistencia sistémica, y la acidosis con aumento del calcio con depresión de función ventricular. Y obviamente la hipoxia, glucólisis anaerobia, lo que va a hacer que todo esto nos dé hipoperfusión sistémica, nos puede dar un shock cardiogénico, ¿sí?, por hipoxia, y también la hipertensión pulmonar. De todos esos pasos adaptativos del bebé, respiró, expandió pulmones, bajó la resistencia periférica, se cerraron los ductos, sube la resistencia vascular sistémica, no se logra. Entonces, estos chicos permanecen con ductos abiertos, la presión pulmonar sigue muy alta, lo que va a implicar que no va a haber una buena perfusión pulmonar, no va a haber un buen intercambio de gases, que va a perpetuar la asfixia.
todo ese pasito, todos esos pasos, ese camino que tiene el bebé el primer minuto que nace, va a estar truncado. Y lastimosamente no solo es la hipoxia lo que nos va a causar daño, sino también vamos a tener daño por reperfusión, ¿sí? Porque voy a reoxigenar a ese paciente, voy a volver a pasar sangre a ese paciente. Entonces, este daño por reperfusión también me va a causar apoptosis, puede darnos inclusive convulsiones, edema citotóxico, incluso muerte celular posterior. O sea, mejor que si no se asfixia, mejor si es que intentamos recuperar. Por eso es que todo lo orientado a reanimación neonatal es a ventilar rápido, a oxigenar rápido, a que ese bebé lo más rápido posible vuelva a oxigenarse para no tener daño por hipoxia y daño por reperfusión. ¿Ok? Lastimosamente, y si bien el cerebro es el que más se afecta con la hipoxia, vamos a tener hipoxia y daños por hipoxia en todos los sistemas. Y por eso hablamos de una afectación multiorgánica de la hipoxia. Si bien la parte cerebral es la más importante, donde tenemos la encefalopatía isquémica, también vamos a encontrar en la parte renal nefropatía por isquemia, puede darme falla renal por isquemia o oligoanuria por falla renal isquémica. En la parte cardiovascular, falla miocárdica, ¿sí? Por isquemia transitoria, hipertensión pulmonar persistente, edema pulmonar o insuficiencia respiratoria progresiva, por lo que hemos hablado hace un momento. ¿Sí? Esa interrupción, esa mala perfusión del pulmón, esa persistencia de las presiones altas en el árbol pulmonar. En la parte gastrointestinal podemos tener daño hepático por hipoxia con aumento de las transaminasas. Vamos a tener úlceras, perforación intestinal y la enterocolitis necrotizante. Esto también por hipoxia. El intestino, recuerden que el cerebro, o sea, que el cuerpo, ¿qué va a hacer? Si no estoy bien perfundido, si no estoy oxigenado, vamos a redistribuir la sangre a los órganos diana. Entonces va a llevar cerebro, corazón, riñones. Lo demás, bien gracias. Y en ese bien gracias está el intestino, ¿sí? Que no le va a llegar el oxígeno ni la sangre, que está dando prioridad a otros lados. Entonces, ¿qué va a pasar en el intestino? Isquemia. ¿Sí? Y esa isquemia en el recién nacido se va a traducir en enterocolitis necrotizante. Perforación, muerte, necrosis de la pared con perforación, ¿sí? Y neumatosis intestinal. ¿Okay? Es severo esto, es muy común en el prematuro, muy común en el chico asfixiado. La parte endocrinológica metabólica en la población intravascular diseminada es muy común en estos pacientes. Podemos tener la diálisis hemorrágica, sangran muy rápido, encima de que era prematuro, asfixiado, pues 2 veces el riesgo de que haya hemorragia cerebral. Sí, por la diálisis hemorrágica y al mismo hecho ser chiquitito. Podemos tener síndrome de respuesta inadecuada de hormona antidiurética. En la parte metabólica, las hipohiperglucemias, porque estamos con falla del control metabólico, hipocalcemia, que es muy común en estos pacientes. Puedo tener necrosis de grasa tegumentaria, puedo tener, ¿dónde estás? Hemorragias suprarrenales, ¿sí? Con enfermedad suprarrenal por medio. Podemos tener, fíjense, ¿dónde estás? Aquí, insuficiencia tricuspidia, hipotensión pulmonar sistémica, todo por asfixia. ¿Okay? Les digo, normalmente pensamos mucho en la encefalopatía hipoxicogénica, pero ahí está. Y todo esto se tiene que evaluar en un paciente posparo. Si ya ha llegado a hacer masaje, aunque salga a los 2-3 minutos, ese paciente es posparo. Y debo evaluar todo lo relacionado con asfixia con estos chicos. Si ya hablamos de asfixia per se, como les dije hace mucho, la encefalopatía hipoxicoisquémica. Esa es nuestra guía, nuestro parámetro principal, porque el cerebro es el más sensible a la hipoxia. Pero la presencia de daño multisistémico también me aumenta diagnóstico de hipoxia. Aparte de eso, el APGAR, recuerden el APGAR, de ser menor o igual a 3 a los 5 minutos para asfixia severa, entre 3 a 5 a los 5 minutos asfixia moderada, la gasometría en sangre de cordón y obviamente el antecedente de estado fetal no tranquilizador. Eso significa antecedente de pérdida de bienestar fetal, bradicardias sostenidas en el feto, meconio, ¿sí? Porque recuerden que el meconio se libera ante un estímulo hipóxico en el recién nacido. El bebé está con hipoxia, libera meconio. Y si
Déngome con el líquido amniótico, ahí aumentamos dos cosas, o la probabilidad de que aumente la posibilidad de reanimación o de que me haga un síndrome de asqueado líquido meconiano, que vamos a ver enseguida. Como les dije, la encefalopatía hiposisquémica es la diana, es por donde vemos, es la clínica más llamativa, es lo que más nos llama la atención y es la que más secuelas deja también, lastimosamente, porque tanto la parte de isquemia cardíaca como la renal, la mayoría de las veces es transitoria, se recupera, pero la secuela neurológica es la que te deja a largo plazo, el problema a largo plazo. 30 de estos chicos se mueren, 30% dependiendo de la gravedad. Pero, por ejemplo, de las encefalopatías severas, el 100% tienen secuela. 100% de los chicos dejan con secuela. De estos sobrevivientes, vamos a tener alteraciones tanto como la parálisis cerebral, disminución del coeficiente intelectual e incluso déficit del cognitivo. Y por eso es tan importante cuando hacemos nosotros los antecedentes perinatales, preguntar, ¿sí? El APGAR. Si no te dicen, mamá, muchas mamás no se acuerdan, ¿qué será el APGAR? Pero una buena pregunta es, ¿lloró cuando ha nacido? Ah, no, le ha costado llorar, se lo han llevado, le han ayudado y se quedó internado un tiempo en el hospital. Ah, ya por eso no estaba gateando. Por eso tengo alteraciones de desarrollo psicomotor. Sí, fíjense, hace mucho el antecedente, los criterios esenciales de evidencia de acidosis del inicio precoz de encefalopatía, como vamos a ver ahora, o la parálisis cerebral. Esta parálisis cerebral del paciente hipóxico isquémico es una tetraparesia espástica. Y los chicos están tiesos, son duros, y tienden a convulsionar. Horrible. Quieren ver un chico con parálisis cerebral tipo espástica. Otros criterios no específicos están, obviamente, el evento hipóxico, el deterioro súbito de la frecuencia cardíaca, un APGAR bajo, evidencia de disfunción multisistémica, alteración cerebral mediante neuroimagen, que no es lo más común que tengamos neuroimagen en los bebés. ¿Okay? Se utiliza la evaluación de Sarnat, ¿sí? Que es para decir el tipo de hipoxia. Tenemos hipoxia leve, moderado, severa o Sarnat 1, 2 o 3. Que si se fijan, depende mucho del estado de conciencia, el tono, la postura, los reflejos, la presencia de miotonías, el moro, ¿sí? El reflejo de moro, la presencia de convulsiones y la duración de este episodio. Mientras más severos seamos en la 3, mayor compromiso tiene. Si tenemos, fíjense, estado de coma, estuporoso, flacidez, tenemos posiciones de cerebración muchas veces, moro ausente o irregular, las pupilas desiguales, a veces semióticas, las convulsiones que pueden presentarse, nos puede durar más tiempo y generalmente el Sarnat 3 es el que está relacionado con alta mortalidad. ¿Okay? Pero ojo, que tenga una encefalopatía leve no significa que no quede con secuelas. Muchos de estos chicos quedan con convulsiones o quedan cieguitos o quedan sordos, ¿sí? O tienen cierto grado de déficit motor o cierto grado de déficit intelectual. Tampoco es que el asfixiado va a estar súper bien, ¿no? A este chico hay que hacerle vigilancia. Y lastimosamente las convulsiones, que son lo que más común se ve y muchas veces es el primer signo clínico, aparte de la dificultad para la succión, son muy sutiles y difíciles de identificar en el recién nacido. ¿Sí? Como van a ver acá, por ejemplo, fíjense el movimiento que tiene este bebé en los labios. ¿Sí? Está haciendo un movimiento como de chupeteo. ¿Ven? Fíjense la boquita. Esa es una convulsión sutil. Es convulsión. ¿Sí? Puedo tener convulsiones tónicas. Bebé duro. Fíjense cómo desvía la mirada hacia un ladito y está quietecito. Es convulsión. Bien sutiles. Fíjense, desvía mirada y hace movimiento. Tieso y movimiento. Puedo tener convulsiones de tipo clónico. Miren cómo desvía mirada. Parpadea, desvía la mirada. Uno que no ha visto esto nunca, no pasa nada, ¿no? No se da cuenta de que está convulsionando, puede convulsionar. Convulsiones clónicas, parciales, solo un lado del cuerpito.
mioclónico, ya movimientos más fuertes. Puedo tener tónicas espásticas. Ahí está. Tónica. Iconopistótonos, el bebé tieso, haciendo endurecimiento de las extremidades. Estas son tónicas. Podemos tener convulsiones mioclónicas, que son movimientos muy sutiles del cuerpito, ¿no? Como convulsión tónica, en una sola posición. ¿Sí? A veces pensamos que la convulsión es ese movimiento fuerte y demás. No, en los chicos no es así. Asfixiados. Convulsión. No, perdón por la molestia. No sé. Un fantasma. No se nos mioclónicas. Mioclónicas. Bastante sutiles. ¿Lo ven? Entonces recuerden que el chico con asfixia perinatal, si va a depender mucho de qué es lo que encontremos, qué tipo de convulsión tenga, el modo de presentación, si es que hay alteraciones graves para ver la mortalidad y las posibilidades de secuela. Pero la gran mayoría queda con secuela. ¿Sí? Fíjense acá, puntuaciones bajas, necesidad de RCP, retraso en el inicio de respiración espontánea, signos graves, prolongados de alteración neurológica, en especial en el electroencefalograma, o liguria, todo eso va a hacer de que este chico tenga secuelas, sí tenga secuelas. Generalmente en la parte de neuroimagen, lo que tenemos más a mano es la ecografía transfontanelar, que me puede dar datos de hemorragia, datos de leucomalacia, pero no me va a detectar infartos o necrosis, y sí a posterior me puede ayudar a hacer seguimiento de atrofia cerebral. Lo ideal sería utilizar tomografía o mejor resonancia magnética, porque aquí ya voy a poder identificar lo que son zonas de isquemia principalmente. Sin embargo, es más raro que hagamos eso en un recién nacido. Si es algo que sí tengamos una asfixia severa, se utiliza neuroimagen. Pero en general se hace el control con ecotransfontanelar y con electroencefalogramas. Se hacen confusiones a veces no clínicas. Cuestión de tratamiento, primero obviamente soporte general. ¿Ok? Nuestro bebé tengo que oxigenarlo, mantener presiones altas, evitar sobrecarga de líquidos, tratar las alteraciones metabólicas, siempre intentar mantener glicemias estables, porque encima que me va a hacer alteración por hipoxia, vamos a tener cefalopatía por hipoglicemia. Entonces hay que controlar glicemias que tampoco tienen que estar demasiado altas, ojo. Si está convulsionando, generalmente utilizamos fenobarbital en el recién nacido, ese es el tratamiento de las convulsiones en el bebé. Sí, siempre y cuando no tengamos disfunción hepático-renal, porque en ese caso se utiliza fenitoína, pero en general fenobarbital. La hipotermia terapéutica se va a utilizar con los pacientes con encefalopatía severa. Esta hipotermia terapéutica pueden hacerla tanto en solo la cabecita o en todo el cuerpito. Si acá en la terapia del tercer nivel de la maternidad tiene un equipo que se llama Full Cap, que es solamente una tienda para tocar la cabecita del bebé. Entonces, ¿qué habla con la hipotermia terapéutica? Mantener temperaturas entre 33 a 35 grados, sí, antes de las 6 horas, o sea, pues, antes de que cumpla 6 horas después de la asfixia, y máximo hasta las 72, porque esto va a evitar que progrese la lesión por hipoxia. En eso se basa la hipotermia terapéutica. Entonces, estos chicos entran, generalmente están intubados, son asfixiados severos, ojo, asfixiados severos, se les coloca, como le dije, solo cabecita, por ejemplo, el equipo de la maternidad es como una pecerita. Se coloca la cabeza del bebé, está conectado al electroencefalograma y se enfría solo la cabecita. Pero hay otros equipos que te enfrían todo el cuerpo. ¿Okay? Solo es para terapias intensivas. O sea, se han dado cuenta, el paciente asfixiado en cuidado postparo va a terapia intensiva, la mayoría de las veces. ¿Okay? La parte de pronóstico, ya les había dicho que mientras más severo,
Mientras más severo sea, mayor va a ser la alteración neurológica y la secuela. ¿Sí? Un Sarnat 3 tiene 0% de que sea normal. ¿Sí? Pero una encefalopatía leve, un Sarnat 1, puede llegar a ser normal o tener un déficit muy leve principalmente intelectual o en aprendizaje. Sin embargo, fíjense, puedo tener alteraciones, la lesión grave a nivel cerebral puede ir desde alteraciones en la alimentación, porque estos chicos tienen dificultad para deglutir, terminan teniendo ostomías, ¿sí? Se colocan gastrostomías para que se puedan alimentar, porque la dificultad de deglución hace que hagan neumonías por broncoaspiración muy seguido, no puedan comer bien, se desnutren de forma secundaria estos pacientes. Tienen alteraciones muchas veces en el lenguaje porque tienden a estar sordos, o sea, son sordos, hay poder neurosensorial por hipoxia. La gran mayoría tienen algún grado de alteración visual, ¿sí? Ya sea desde lesiones retinales locales hasta ceguera, ¿sí? Tanto por la hipoxia como por la repercusión, ojo. Hacen deterioro motor, hacen parálisis cerebral, el 98% de los chicos, ¿okay? Es alto porcentaje. Convulsionan hasta un 75% de los chicos, es un montón. Si se pican, todo esto se puede evitar reanimando al paciente, sabiendo todos los pasos de reanimación neonatal, ¿sí? Haciendo las cosas rápido y sacándolos a los chicos del paro lo más rápido posible. ¿Okay? Y tampoco ensañarse, ¿sí? Es lo que hablábamos al finalizar el anterior capítulo. Con 20 minutos, los chicos van a quedar mal. Con 40 minutos, imagínense, se van a sacar brocolitos, no van a sacar chicos. Van a quedar con mucha lesión. ¿Ok? Respiro, 2 minutos. Falta un tema. Nos vamos, que valga la pena que se han quedado, por favor. Es lo último, lo último. Dificultad respiratoria es un caso. Señores, vuelven de su vacación a dar examen y su examen va a ser todo el módulo de neo, porque del anterior que he entrado, recién es el normal, ¿no ve? Y prematuro, nada más. Entonces, todo lo de que es neonatología entra en su siguiente parcial, ¿ya? Tendríamos que hacer los 2 primeros temas de antibióticos, pero no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Porque técnicamente ustedes ingresan poquito para su parcial. Empezamos el primero, creo, el 24, porque empiezan clases, ¿no ven? 22, 24, algo así. Entonces, y el primero o el 4 su examen, así que no vamos a poder avanzar mucho, ¿ya? Les voy a mandar una tareita la segunda semana de casos clínicos de neo, o sea, de que estén repasando eso en miras a su examen, por favor, porque si se habrán dado cuenta, toda neonatología sos mucha clínica. Sí, mucha clínica, así que hay que darle una muy buena repasadita, por favor. ¿Ya? El siguiente examen va a ser una locura. Son varios temas. Que tal vez valdría la pena nomás que adelantemos algo de antibióticos para este examen. No, van a morir en la participación. Porque van a ser 4 temas de antibióticos respiratorias, que son iras altas, bajas, neumonía, bronquiolitis, y las bajas son como 5, diarrea, deshidratación, desequilibrio electrolítico, hasta ahí generalmente son 4 pacientes. No, mentira, tienen que hacer también las monotevelinas, como unos 3 temas de monotevelinas. Siguiente, se van a morir como ratas. A ver, analicen, haremos nomás 2 temas de antibióticos para este examen. Vamos a terminar, chao, listo.
dificultad respiratoria es en 15. Ok, es lo último, ¿no? 3 semanas, se van a extrañar. ¿Ya? Eso es justo. Ok. El último tema de lo que es el módulo de recién nacido es todo lo relacionado con el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Ya? Como síndrome de dificultad respiratoria está enfrascado toda entidad que se manifieste con dificultad respiratoria, ¿ok? Si ustedes buscan, en especial en el Nelson o en algunos libros, cuando ustedes buscan síndrome de dificultad respiratoria, solamente está hablando de enfermedad de membrana hialina, pero ahora el enfoque es diferente. O sea, toda enfermedad que me dé dificultad respiratoria está dentro de este síndrome, que puede ser de diferentes causas. ¿Ok? Recuerden que esta dificultad respiratoria va a ser el sinónimo de alteración de adaptación de la vida extrauterina, generalmente, y adaptación cardiopulmonar, principalmente. Entonces, esa dificultad en expandir pulmones. Ya hemos mencionado esto hace un momento, siempre recuerden de esta parte fisiológica, la adaptación. Hemos repetido mucho adaptación neonatal, porque si se han dado cuenta, muchas de las patologías del recién nacido son posterior al nacimiento y asociadas a una falta de adaptación, o sea, asociadas a la falta de respiración que tiene el bebé. Entonces, acordémonos que en el parto ya vamos a empezar a absorber la parte linfática y el líquido, y con la primera respiración se elimina todo el líquido que se encuentra en el pulmón, en los alvéolos. Posteriormente a esto, baja resistencia pulmonar, aumenta resistencia periférica, se cierran los ductos y circulaciones paralelas. ¿Sí? 20.000 veces lo hemos repetido, se tienen que acordar, por favor. El detalle con todas las patologías relacionadas con el distrés respiratorio es que hay algo que impida que tengamos una buena adaptación. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de la dificultad respiratoria? Pues eso, dificultad respiratoria. Lo que va a incluir taquipnea, retracción subcostal, tifoidea, quejido inspiratorio, cianosis o la presencia de apnea, la falta de esfuerzo respiratorio. Acá se utiliza la escala de Silberman-Andersen. Y esta escala, que ya la hemos visto cuando hablábamos de reanimación, pero ahora sí o sí la tienen que aprender, ¿sí? Se basa precisamente en una puntuación numérica de la presencia de estos signos de dificultad respiratoria. ¿Sí? Esta escala incluye lo que es el aleteo nasal, el movimiento, ese movimiento que ven, que escuchan ustedes, es el respiratorio, el tejido, ahí está. Que el tejido se produce por una obstrucción de la vía por aumento de la presión. Queremos disminuir presión. Tiraje intercostal. Mientras respira se notan las costillitas. La retracción sifoidea. Ahí está. Retracción sifoidea o external, que puede estar asociada a intermitente quejido constante, como los otros bebés, la aleteo nasal, y la disociación tóraco-abdominal, que es un movimiento diferenciado entre el tórax y el abdomen. Si normalmente nosotros respiramos con los dos, ¿no ve? Pero cuando el bebé tiene mucha dificultad respiratoria, se nota más esa diferencia entre el movimiento del abdomen y de la pancita al momento de respirar. Entonces, cada uno de estos se da una puntuación, se da una puntuación entre 0 cuando está ausente, a 2 cuando está muy marcado. Entonces, la sumatoria va a ser, ¿sí? Va a darnos la gravedad. Generalmente hasta 3 puntos es leve, hasta 6 puntos moderada, y mayor a 7 puntos es una dificultad respiratoria severa. ¿Sí? Severa. Y dependerá del valor del Silberman, del grado de dificultad respiratoria, para ver qué manejo se va a hacer con relación a la oxigenoterapia. Y también va a depender un poco de cuál sea nuestra patología de base de dificultad respiratoria.
Etiológicamente hablando, o sea, todos los datos de dificultad respiratoria se pueden traducir en dos grupos. ¿Será pulmonar o será extrapulmonar? Si es pulmonar, lo más común, membrana hialina, síndrome de aspiración neonatal de líquido meconiano, taquipnea transitoria, neumotórax, neumonía, ve un montón de causas. ¿Ok? Ya más raras, la terciaria ecoana, la laringomalacia, la hipnoplasia de tórax, esto a nivel pulmonar. Pero extrapulmonar puede darme dificultad respiratoria, cardiopatías congénitas, puede darme hipoglicemia, uso de drogas, ¿ok? Síndrome de hiperviscosidad, los policitémicos pueden tener clínica de dificultad respiratoria. Por eso decíamos que el síndrome de dificultad respiratoria puede englobar diferentes causas etiológicas. O sea, no solamente es membrana hialina, si tenemos todas estas causas como probabilidades. Las más comunes, obviamente, las respiratorias. Nuevamente, más o menos para que se ubiquen, ahí están afectaciones del parénquima, alteraciones de vía aérea, anomalías, miran, alteraciones mecánicas como anomalías de caja torácica, incluso anomalías del desarrollo, ahí está la hipoplasia pulmonar, agenesia pulmonar, fístulas traqueosofágicas, todo eso me puede dar dificultad respiratoria. Pero en general vamos a dividir la etiología según si el paciente es prematuro, si es a término o es postérmino. ¿Sí? Si es prematuro, obviamente la principal causa de dificultad respiratoria va a ser la membrana hialina, pero ahí está la taquipnea transitoria, el síndrome de adaptación al pulmón húmedo, el síndrome apneico, la asfixia, la cardiopatía, la displasia, todo eso puede ser, pero en general el prematuro es por enfermedad de membrana hialina. El niño a término, por ejemplo, me va a dar más taquipnea transitoria y síndrome de aspirado de líquido meconiano. ¿Sí? Estos chicos, no voy a pensar en un a término o en un postérmino en membrana hialina, probablemente. Sí, pensaré en si es nacido por cesárea, por ejemplo, en una taquipnea transitoria. Si tiene antecedente de líquido meconiano, en un salam. Sí, pero puede ser una neumonía, puede ser un enfisema, un síndrome de escape aéreo, puedo tener hipertensión persistente, puedo tener síndrome de adaptación, síndrome de pulmón húmedo, puedo tener. O sea, las causas son diferenciadas dependiendo de lo que encontremos. Por eso, si se fijan, aquí está fisiológicamente, y va a depender mucho de la etiología, la clínica, que la mayoría es distrés respiratorio y el inicio de los síntomas. Vamos a pensar en los diferentes datos, en las diferentes clínicas, la diferente etiología, perdón, de dificultad respiratoria viendo el antecedente, porque los chicos van a tener dificultad respiratoria, van a tener Silberman alto. Ahora veré por qué tienen Silberman alto. Sí, vean, igual vamos a cambiar muchas veces de la alteración radiográfica, ecográfica, ¿sí? El conductual, eso ya depende de cada una de las etiologías, que las vamos a ver por separado. Entonces, fíjense, el recién nacido con dificultad respiratoria, primero tengo que ver si hay anomalías en la radiografía de tórax. Entonces, ¿qué voy a hacer con un chico con dificultad respiratoria? Lo trato, le pongo oxígeno, lo voy a manejar, le sacaré la placa, veré los antecedentes y con eso decido, ¿no? Si tiene alteración pulmonar, pues ya veo todo lo que hemos hablado en la parte pulmonar. Pero si no tiene alteración pulmonar, tengo que buscar otras cosas. Alteraciones en la perfusión, policitemia, por ejemplo, alteraciones cardiográficas, cardiopatías congénitas, si tengo alteraciones en diafragma, sí, trastornos diafragmáticos, si tengo otros signos, no será una sepsis, no será una acidosis, no será por asfixia. Entonces, todo eso me ayuda. El chico con dificultad respiratoria, evalúo antecedentes, lo oxigeno, obviamente, y le saco una plaquita. Tengo que ver de dónde. Entonces, ¿cómo voy a manejar a estos chicos con dificultad respiratoria? Obviamente que el tratamiento dependerá también de la patología de base, pero en general el tratamiento es oxigenoterapia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el algoritmo de reanimación? Los chicos que están respirando, pero tienen dificultad respiratoria o cianosis persistente, teníamos que administrar oxígeno. ¿Sí? Oxígeno a flujo libre, y si esto persiste, oxigenoterapia. Entonces, acá depende mucho del grado de dificultad respiratoria. ¿Sí? Si no hay dificultad respiratoria, pues nada, todo bien. Pero si tengo una dificultad respiratoria leve, que es de 1 a 3 puntos de
Silverman, probablemente solo utilice oxígeno por puntas nasales o por halo cefálico. ¿Sí? Si es que es una dificultad moderada, de 4 a 6 puntos, probablemente mi paciente necesite CPAP, circuito de presión continua en vía aérea. Y si es una dificultad respiratoria severa, de 7 a 10 puntos de Silverman, probablemente mi paciente requiera tubo endotraqueal y ventilación asistida. Sí, probablemente ventilación mecánica. Si no tengo ventilación mecánica en mi hospitalito, lo intubo, le doy ventilación a presión positiva con mascarilla y espero a poderlo trasladar a un lugar donde tenga ventilación mecánica. Sí, pero eso es lo que vamos a hacer. Fácil, ¿no? Respira feo, o sí. Respira muy feo, tú. Así, fácil. Recuerden que en el recién nacido, nuestra oxigenación va a depender de la tabla de objetivo de saturación. ¿Sí? Siempre vamos a ajustar nuestra oxigenación dependiendo de la edad de mi bebé en minutos y de que no se pase de esta tabla objetivo. ¿Sí? Si está con oxígeno suplementario, nunca debe pasarse de esa cantidad, por favor, para que podamos evitar tener lesiones por hiperoxia. Y por la hiperoxia. Solito que sature 100, pero con oxígeno suplementario no puede pasarse de 95. Ya sea por puntitas nasales o por halo cefálico. ¿Okay? Recuerden que en el recién nacido, ¿puedo utilizar mascarilla? Sí, puedo utilizar mascarilla. ¿Okay? Recuerden que de todas formas nosotros generalmente preferimos el uso de puntas nasales, porque al ser el bebé respirador nasal exclusivo, la punta nasal me ayuda a obstruir todo lo que es vía aérea y con el impulso de respiración del bebé me da cierto grado de presión en vía aérea. ¿Sí? Por eso se da prioridad a la punta nasal en el recién nacido. Podría usar mascarilla, sí, pero con la mascarilla pierdo esa presión que me da la punta nasal. Por eso el siguiente paso generalmente es el halo cefálico. Este es el casco o halo cefálico, que es un equipo donde se coloca por acá el oxígeno. Sí, el detalle con el halo cefálico es que se tiene que colocar flujos mayores a 5 por minuto, porque menos de ese flujo, si bien se va a oxigenar el paciente, pero va a evitar que haya intercambio gaseoso con el exterior y se va a acumular CO2 y vamos a terminar con alteración o ácido respiratorio. Entonces, en este caso, sí tengo que, el halo cefálico es para utilizar flujos mayores a 5 litros. Y con puntitas puedo utilizar hasta 4 generalmente, ¿sí? Pero tiene que ser humedecido, por favor, si no se les da la necesidad de los chiquitos. ¿Okay? El circuito de presión positiva permanente en vía aérea, el CPAP, también funciona con puntitas y con este mecanismo de que el bebé tiene respiración nasal exclusiva. Entonces, ¿qué pasa con el CPAP? Se le coloca unas narinas cerraditas y se le cierra la boca. Y esto se conecta a un circuito de burbuja, que son estos, que me da presión. ¿Okay? Acá se coloca agua, esto es lo que me da la presión, entonces se coloca, ese es su barómetro que me da 4 centímetros de agua generalmente, que eso es con lo que llamamos, y se conecta al oxígeno. Entonces me da oxígeno más la presión hace de que se insufle el pulmón. El detalle con el CPAP es que el bebé tiene que estar respirando solito, tiene que tener ventilación espontánea, no tiene que tener una dificultad respiratoria muy severa, ¿sí? Ojo, para que se pueda utilizar este circuito. No todos los hospitales lo tienen, ¿sí? Primeros niveles no los tienen, algunos segundos niveles tampoco los tienen. Entonces, esto es también manejo para tercer nivel la mayoría de las veces, aunque deberíamos tener en segundos niveles, porque si se han dado cuenta, el moderado entra sin pago. Tiene unas muy buenas ventajas, en especial porque me va a ayudar a aumentar capacidad residual, previenen colapsos pulmonares, conserva el surfactante, o sea, vamos a evitar que se gaste demasiado surfactante, disminuye los riesgos de invasión del bebé, ¿sí? Intubado va a disminuir, o sea, tiene mayor riesgo de infección que con CPAP. Sin embargo, también tiene algunas desventajas porque tenemos aumento de síndrome de fuga. Necesito que el bebé esté respirando para que esto funcione, si no, no me sirve, tengo que intubar. Y también puede producir lesiones nasales porque hace presión. Entonces, a veces tienen heriditas en las naricitas por la presión del CPAP. Pero sirve y le salva a los chicos. Después, la otra es la ventilación. La ventilación mecánica, ventilación asistida. Entonces, los chicos con Silverman demasiado alto van a necesitar tubo endotraqueal, ¿sí? Y la ventilación. Una vez que ya conseguimos conectar
pasarlos a ventilador mecánico, entonces se va a controlar por volumen generalmente en los recién nacidos, y esto será porque mejore la dificultad respiratoria o tratemos la patología de base. Sí, porque recuerden que ahorita estamos tratando la dificultad respiratoria. ¿Okay? Todavía no hemos visto de qué se trata. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver pasar. Hemos dicho que son 3 enfermedades principales de dificultad respiratoria: enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de Aspira-Omecomiana. Pero no nos tenemos que olvidar de esa otra lista de cosas que pueden ser. ¿Sí? Como decían los semiólogos, si ustedes les tocó, los viejos semiólogos te decían siempre, si escuchas pisadas de caballos, piensa en caballos, no pienses en cebras. Primero descarta los caballos. No hay caballos, recién piensa en cebras. Entonces tenemos que ver lo más común primero, descartar lo más común. Entonces, la enfermedad de membrana hialina, de lejos de las más comunes, esta es una enfermedad casi exclusiva de los prematuros, ¿sí? La incidencia depende mucho también de la edad gestacional. La mayoría de los chicos que hacen membrana hialina son bien pequeñitos, pero los otros entre 32 y 36 semanas también pueden presentarse. Aunque prematuros temprano, a término temprano, 37 semanas, pueden presentar membrana hialina. No es lo más común desde lejos, pero pueden presentar. Va a aumentar el riesgo a cualquier patología que consuma surfactante: diabetes materna, embarazos múltiples, partos por cesárea o asfixia. Todo esto consume surfactante pulmonar y me puede dar clínica de enfermedad de membrana hialina. Pero cualquier cosa que produzca estrés en el embarazo va a ser como protector de membrana hialina, ¿sí? Porque la elevación de cortisol produce surfactante. Y por eso se utiliza el corticoide como preventivo de enfermedad de membrana hialina. Entonces, todo lo relacionado con hipertensión crónica en el embarazo, ruptura de membranas, puede hacer que disminuya riesgos. ¿Qué pasa con el pulmón del prematuro? Este surfactante se produce entre las 24 y las 28 semanas. Está producida por los neumocitos tipo 2. Esta es una, como les digo, es una sustancia que se basa en lípidos y tiene un tanto de proteínas. Sin embargo, estos lípidos lo que hacen es funcionar como una burbuja. Cuando ustedes juegan con burbujas con agua, ¿sí? Con la basa, ¿qué pasa? Las burbujitas producen tensión superficial y hace que se mantenga la burbujita. Imaginen esta dentro del pulmón. ¿Okay? Entonces, esta surfactante produce, disminuye la tensión superficial y mantiene los alveolos abiertos. Evita que esto se colapse. ¿Sí? Los mantiene abiertos y me facilita el intercambio gaseoso. Entonces, la fisiopatología de la membrana hialina es precisamente el déficit de surfactante. No se formó lo suficiente, entonces el pulmón no tiene surfactante y se colapsa. ¿Y qué va a tener este colapso? Microatelectasis. Disminuye la distensibilidad del pulmón, disminuye la capacidad residual funcional, ¿sí? Alteración en la ventilación, perfusión, porque no tengo suficiente superficie de intercambio gaseoso. Este colapso va a hacer que aparezca un exudado rico en fibrina y proteínas, que a eso se llama membrana hialina, por eso se denomina enfermedad de membrana hialina, y que va a producir una barrera al intercambio gaseoso. Entonces, encima que está colapsado, se ha llenado de una secreción con fibrina. ¿Sí? Y lo que me va a producir van a ser estas microatelectasias que impiden el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está. Este es un pulmón normal, acá, bonito, neumocito tipo 2, y este es un pulmón lleno de membrana hialina, con fibrina, colapsado. Entonces, la relación a ventilación-perfusión está completamente alterada. Lo que me va a producir, ¿sí? Hipoxia y acidosis. Esto me va a dar un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Hay un cortocircuito de unos shunts, o sea que si recuerden que si me sube la resistencia pulmonar, no tengo con que se cierre el ductus ni se cierre foramen. Y eso va a hacer que haya intercambio de sangre de los dos lados de este cortocircuito. Y por ende, vamos a tener un aumento de la hipoxia, un aumento de la acidosis. ¿Sí? Y esto va, sigue siguiendo. Aumenta la hipoxia, aumenta la acidosis, aumenta la membrana hialina. Y más membrana hialina, más hipoxia, más acidosis. Y así sucesivamente. ¿Ok? Clínicamente, ¿qué vamos a tener? Dificultad respiratoria. ¿Sí? En un niño prematuro
prematuro con dificultad respiratoria, tengo que pensar en membrana hialina. Generalmente esa aparece entre las primeras 4 a 6 horas después del nacimiento, pero podemos tener dificultad respiratoria inmediatamente después del nacimiento. Puede haber. Signos clínicos, ahí está lo que ya hemos visto: Silberman, taquipnea, aleteo, tejidos, retracciones, cianosis. A la auscultación muchas veces no encontramos, no podemos identificar con buena entrada de aire bilateral. Podemos tener alteraciones hemodinámicas como llenado capilar prolongado, hipotensión arterial. Recuerden que mientras más chiquito sea el paciente, mayor es la clínica, y esta va a empeorar si tengo asfixia, hipotermia y acidosis. Siempre eso va a aumentar. Entonces, un chico prematuro que encima está asfixiado, va a aumentar la clínica de dificultad respiratoria. ¿Ok? Voy a sacar la placa. ¿Se acuerdan que teníamos al recién nacido con dificultad respiratoria? Saco la radiografía y vamos a ver esta imagen en vidrio esmerilado. ¿Qué es lo que se ve? La membrana hialina con las microatelectasias. No se ve muy bien acá, pero es como si pusieran, es un vidrio catedral, y así granuladito, granulado muy chiquitito, por eso se llama vidrio esmerilado. Entonces, esta imagen va a depender de qué tan intensa sea la membrana hialina para ver cómo va a ser la imagen. Fíjense, la grado 1 generalmente solo vemos esa imagen homogénea, finita en ambos campos, pero mientras más va avanzando se pone más densa y borra el corazón. ¿Sí? Se puede ver broncograma aéreo, acá se ve todo lo que es la vía aérea, porque alrededor está lleno de membrana hialina, menor volumen pulmonar. En el grado 4, el pulmón está completamente blanco, no se puede distinguir corazón de pulmón muchas veces. Y va a ser, mientras más grave sea la enfermedad, posiblemente este chico debe estar intubado, porque está en mucha dificultad respiratoria. ¿Okay? La prevención, como habíamos mencionado, primero que nazcan cuando tienen que nacer. ¿No ve? Si tenemos factores de riesgo, la aplicación de corticoide prenatal sirve. Se puede utilizar betametasona o dexametasona a toda mujer entre las 23 y las 34 semanas. Y especialmente por los chicos con factores de riesgo, mamás con preeclampsia, por ejemplo, gemelares que tienden a hacer partos prematuros, se debe colocar. ¿Sí? Ahora, depende mucho del ginecólogo. Algunos ginecólogos colocan a todos. Otros ginecólogos solo a factores de riesgo. Y idealmente tiene que ser antes de las 35 semanas, porque después de las 35 ya se formó el surfractante. ¿Sí? Ya no hay esa producción. Cualquier factor de riesgo que haya para que la mamá tenga un parto prematuro, se debe colocar la corticoide. Ya si el bebé nació con dificultad respiratoria, pues obvio la estabilización, el uso de oxígeno, ya dependerá si es que tiene una dificultad moderada para CPAP o severa para ventilador mecánico, o no tan severa para utilizar solamente oxigenoterapia. Y si el déficit del paciente de la membrana hialina es el surfractante, que tengo que colocar surfractante. ¿Sí? Se aplica el surfractante, generalmente hay semisintéticos o animales, se los coloca directamente en el pulmón por tubo endotraqueal. ¿Sí? Hay dos técnicas, una que es la intubación, donde se lo intuba, se le coloca el surfractante con una jeringuita directo al tubo, se lo insufla y se lo conecta al ventilador mecánico, o hay otra que se intuba, se coloca el surfractante, se desintuba y se coloca CPAP. ¿Sí? Esta imagen, por ejemplo, es del mismo paciente. Esta es una membrana hialina tipo de grado 3 tirando a 4, porque fíjense, apenas se ve el corazón. Y esto es después de una dosis de surfractante. Entonces, mejoran rápido los chicos. Generalmente se colocan 2 dosis cada 12 horas. ¿Sí? Una dosis, 2 dosis, exagerando hasta 4, pero generalmente con 2 dosis van los chicos. Entonces, se coloca surfractante, mejoran y estamos bien. ¿Sí? Pero siempre tratamiento con oxigenación. Easy peasy. Líquido meconial. Acá ya estamos frente a chicos a término. ¿Ven? Niños más grandes, muy probablemente a término o post-término. ¿Sí? Porque recuerden que el meconio se va a liberar en los chicos mayores de 41 semanas, normalmente en la panza, o frente a un evento hipóxico. Acá es diferente, porque mientras más viejo sea el paciente, mayor probabilidad de que tenga líquido meconial y de que tenga aspirado de líquido meconial. Si bien
de todos los chicos que nacen con líquido meconial, solamente un 10% hacen salam, ¿ya? Porque yo necesito que ese líquido meconial llegue al pulmón para que me haga síndrome de aspirado del líquido meconial. ¿Okay? La mayoría de los chicos que nacen con meconio vigoroso no van a hacer salam. Sí, van a ser los chicos deprimidos, los que normalmente hacen salam, o chicos vigorosos con meconio muy espeso, esos van a hacer salam, se hacen dificultad respiratoria en las siguientes horas posteriores al parto. Sin embargo, mucho más común en postérminos y en atérmino, porque esto está a partir de las 35 semanas es donde tenemos meconio en el intestino. ¿Qué pasa con el meconio? Ingresa al pulmón y lo que va a producir va a ser primero obstrucción, tapa los bronquiolos terminales y luego produce daño químico en los neumocitos, ¿sí? Haciendo que tengamos atrapamiento aéreo, fuga y neumonitis con inactivación del surfactante. Todo esto me va a dar hipoxia, hipercapnia, acidosis por alteración, ventilación, perfusión y por ende hipertensión pulmonar del recién nacido. ¿Sí? El meconio es, destruye surfactante, por eso voy a tener también colapso alveolar y daño directo a lo que es los neumocitos. Y por eso parte del tratamiento, dependiendo del grado, es también la administración de surfactante. ¿Okay? Todo esto relacionado, fíjense, la aspiración de meconio, ya hemos hablado de la obstrucción, la neumonitis, esto puede darme remodelación vascular y va a hacer que estos chicos, los chicos que hacen salam, tienden a tener hipertensión persistente del pulmonar del recién nacido. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? O sea, va a depender primero del grado de meconio, la dificultad respiratoria con presencia de meconio. Entonces hemos dicho, dificultad respiratoria en un prematuro, membrana hialina. Dificultad respiratoria en un atérmino o postérmino con líquido meconial, salam. Y ahí hemos dividido dos grandes grupos, ¿no ven? Recuerden que el líquido primario, o sea, va a ser este que se encuentra bien teñidito, pero el secundario es el relacionado con asfixia, el que se ha liberado al momento de la hipoxia. Lo más común es de que este dato de la asfixia primaria sea la que nos dé más salam que la secundaria. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Se llama el signo del panal de abejas, o sea, es una placa reticulada, si bien reticulada, en parches, no es tan finita como la membrana hialina. Fíjense en esta imagen, ahí está. Parchecitos, porque tengo zonas con atelectasia y zonas con hiperinsuflación, porque tengo que compensar las partes que están obstruidas. ¿Sí? Y mientras más fuerte sea la aspiración, mayor va a ser el compromiso. Tenemos esa aspiración completa aquí, fíjense, aquí se ve muy bien el panal de abejas. Bien reticulado, pero grueso, y algodonoso, los infiltrados más severos. Y también al tener esa hiperinsuflación podemos tener escape aéreo. ¿Sí? Está muy asociado el salam con neumotórax espontáneo, por ejemplo. Acá tienen, este es neumotórax, ¿sí? Porque tienen estas complicaciones. También puedo tener hemorragias. Tratamiento, pues reanimar al chico, aspirarlo. En la parte de oxigenoterapia muchas veces llegan a ventilación mecánica. Como produce neumonitis, si produce lesión directa en los neumocitos, se ve la probabilidad de utilizar antibiótico-terapia porque el meconio es caldo de cultivo para la infección. Entonces se utiliza muchas veces antibiótico. Ya había mencionado la probabilidad de colocar surfactante, en especial en salam severo, y el corticoide que me podría servir para disminuir la inflamación. ¿Okay? Pero aquí tratamiento, oxígeno. Oxígeno, control, y hay que ver cómo está progresando ese pulmón. Y a largo plazo, porque recuerden que nos puede hacer hipertensión pulmonar del recién existente. Taquipnea transitoria. Esta taquipnea transitoria, antes llamada también síndrome del pulmón húmedo o dificultad respiratoria grado 2, ahora se ha desgregado, ahora se habla de taquipnea transitoria o síndrome del estrés respiratorio grado 2, y otro es el síndrome de adaptación o síndrome del pulmón húmedo. Sí, pero van de la manito.
Esta taquipnea transitoria es una patología muy frecuente en el recién nacido a término temprano, o sea, 37, 38 semanas, o en el prematuro tardío, 38, 30, 35, 36 semanas. Entonces, es un grupito de chicos que no son ni muy chiquititos para hacer membrana hialina, sí, pero tampoco son tan grandes como para hacer un salam por meconio primario. El detalle con estos pequeños es que aumenta la incidencia con las cesáreas selectivas. Porque, si ustedes se acuerdan al principio, en el trabajo de parto ya se empezaba a absorber líquido de los alveolos, que se terminaba de absorber con la primera respiración. El detalle con la cesárea programada es de que el bebé no ha hecho trabajo de parto, lo que implica que probablemente esa primera respiración no sea suficiente para absorber todo el líquido del pulmón. Por eso se llama síndrome de pulmón húmedo. Entonces, si va a haber líquido todavía en pulmones, vamos a tener una dificultad para el intercambio gaseoso y el chico que va a tener dificultad respiratoria e hipoxia. ¿Sí? Por eso es tan común en los chicos con cesárea. A nosotros nos dicen 37 semanas cesárea programada, empezamos a orinar delgadito, porque ese no va a hacer dificultad respiratoria. Si nos pelean, ¿cómo nos peleamos con los ginecólogos? ¿Sí? Llegan a las 37 y los quieren sacar, volando. Porque eso hace que sea más grandecito, disminuye el riesgo, que empiece el trabajo de parto, aunque sea que le duele un poquitito, pero que así ya aseguramos que ese bebé empiece a reabsorber líquido. ¿Sí? Por eso está común, y es muy común. Ahora incluso es más común que la membrana hialina, la taquipnea transitoria. Por eso, porque los ginecólogos cuchillo fácil lo sacan rápido a los chicos. Sí, ¿no han visto? 37.1 ya no los están sacando. Pero saben que contaron mal y era de 35. Acuérdense, el FUM es más o menos 2 semanas, ¿no ve? Generalmente es menos 2. Pues si quieren, cuando las chicas no quieren parto, cuando quieren guaguas, no quieren parto, por favor, después de las 38 semanas o cesáreas, ¿ya? Por favor, como persona que guau. Después de las, mejor 39, mejor sin ese trabajo de parto. Piensen en sus bebés. Les va a doler un poquito, piensen en sus bebés. Tal la experiencia. Mi ginecólogo quería decir, 37 y te lo saco. No, por favor, un poquito más. No, pero un poquitito más, por favor. ¿Qué me ha dicho cuando nacía mi guagua? Por vos se nacía de 40 semanas, yo nacía con su diploma de kinder, doctor, pero me quería sacar. Factor de riesgo, por si acaso, chicas, hijo de médico, peor, se puede complicar. Más de 38 semanas, te los pido, por favor. Entonces, que ya más o menos les he mencionado cuál es la fisiopatología. Se queda líquido en pulmones, no se termina de absorber y este exceso de líquidos hace que tengamos disminución de la compliance pulmonar haciendo taquipnea compensadora. ¿Sí? Va a haber atrapamiento aéreo y si es muy severo puedo llegar a hipoxia hipercapnia. ¿Sí? Esto es porque hay agüita en el pulmón. ¿Sí? Generalmente la taquipnea transitoria es una dificultad respiratoria leve, de leve a moderada, con taquipnea con frecuencias respiratorias mayores a 50 por minuto. A veces llegan a respirar como 80, están súper agitados. Con datos de incremento del trabajo respiratorio, normalmente en chicos prematuros tempranos, prematuros tardíos o a término tempranos, de 35 a 38 semanas. Ese grupito de enanos es el que hace taquipnea transitoria. Y generalmente son diagnósticos de exclusión. Tengo que buscar antecedentes infecciosos, le hago la placa, me fijo una placa en la que no hay mucha cosa, no es membrana hialina, no es salam, no es neumonía, taquipnea transitoria. ¿Ok? Normalmente evolucionan muy bien estos enanos, normalmente 12 a 24 horas ya están sin oxígeno. A las 48 ya están con su mamá en su casa, la mayoría de las veces. ¿Sí? Porque si dura más de 2 a 3 días, ya tengo que pensar en otra cosa. No será cardiópata, no será hipertensión pulmonar, no será una neumonía, no tendrá alguna otra cosita metida por ahí que siga persistiendo la dificultad respiratoria. ¿Okay? Normalmente está así, normalito, placa normal. Salvo a veces un poquito de infiltrado reticular, que va a ser este síndrome se llama corazón peludo, entre comillas, nunca he visto sinceramente en la práctica, normalmente tienen placas muy normalitas o un infiltrado reticular muy finito. Esa es taquipnea transitoria. No hay pierde. Entonces ya tenemos 3 grupos de chicos, ¿no ven? Dificultad respiratoria, prematuro y alivio.
respiratoria, viejo con líquido amniótico meconiado, salame. Nacido por cesárea de 37 semanas, taquipnea transitoria. Ahí está, bien, no hay más. Fácil, diagnóstico, ya saben neonatología. Tratamiento, oxígeno, ventilación, besito en la frente, restringo líquidos, vigilo, ¿sí? Probablemente si está muy taquipneico le pongo una sonda nasogástrica, no le dé de lactar, porque cuando respiran mucho y toman leche, no coordinan el tragar, respirar y se pueden atorar. Entonces, chico con mucha dificultad respiratoria está NPO. Si le ponemos sondita, por sondita se le da la alimentación o se le coloca vía periférica. Pero nada más, oxígeno. Ese es el tratamiento de estos pequeños. ¿Sí? Hasta aquí su examen. Salvo que quieran hacer los términos no. Les conviene. Bueno. No siempre es bueno. Morirán en el cuarto proceso. La oferta es esa. Hacer virtual un sábado antes de que empecemos clases. Podemos hacer la introducción a antibióticos. Sí, antibióticos. Tal vez la mitad de no, es antibióticos. En una sola clase porque así es más fácil para que esto entre. Virtual, antes de que empiece. ¿Podría decir los temas? Todos los bienvenidos, gracias. A ver, rebobinemos. En su anterior examen ha entrado recién nacido normal, prematuro y bajo peso. ¿Ven? Le den una revisada a esos temas. Denle una leída porque saben que todo va en granada. De ahí entra, rebobinemos. Esto, dificultad respiratoria, asfixia, reanimación, sepsis, hipoglucemia, ictericia, prevención de transmisión vertical, sepsis, está. Ya, pero algo por ahí. Creo que son esos los temas. Desde que les conviene que al siguiente examen es un montón. Ya, pues, charlemos. Les voy a subir, pero su tarita. ¿Ya? Pues estoy pensando si va a ser en grupos de 3 personas o individual, pero van a ser ejercicios clínicos para que empiecen a razonar Chau, vámonos. Sé que me pasé, pero teníamos que terminar todo.